Hoy el tema es por qué y cómo reparar placas electrónicas te mantendrá en el área de refrigeración. ¿Sabes esa placa que el cliente tira a la basura? ¿Sabes esa placa que el cliente tira a la basura? Esa que mucha gente dice que no tiene arreglo, que para la mayoría de las personas, para prácticamente el 100% de las personas, es basura. ¿Sabes esa plaquita que es basura para la mayoría de las personas? Entonces tú vas a ser la persona que toma esa placa y la arregla y la entregas funcionando, ganando dinero. Y además destacándote en el mercado, porque nadie o casi nadie hace eso en la sociedad. Entonces, saber reparar la placa es una habilidad. Hay varias placas Electrolux. Invertir para reparar. Mucho dinero parado. Para el promedio es basura. Para el promedio no tiene ningún valor. Pero para el climatrónico, para nosotros, los climatrónicos tienen mucho valor. Ya sea para reparar y ganar dinero con la reparación o para sacar piezas y salvar la placa de otros clientes como donantes, ¿verdad? Entonces tienes varias placas Electrolux para ti. Son varios dineros parados, varias oportunidades de ganar dinero. Puedes reparar y revender la placa, puedes reparar y recuperar la máquina de tu cliente, puedes sacar la pieza para salvar la placa de otro cliente. Es tomar esa placa que el cliente tira a la basura y utilizarla. Eso genera valor en el procedimiento. Genera valor en esta cadena productiva, ¿sabes? Y ahí se genera mucho valor si sabes hacerlo de la manera correcta. Entonces, actuar en este sector es mirar hacia donde nadie está mirando. Es ver lo que nadie ve. No es obvio. No es obvio, ¿cierto? Parece que es obvio en tu cabeza, pero no lo es. Para la mayoría de las personas es basura. Es basura, no vale nada. Una placa electrónica. Solo tiene valor si está funcionando en algún lugar. Tu televisor, por ejemplo, si falla la placa, no te importa la placa, te importa que el televisor funcione. ¿Tiene sentido? Entonces, para ti la placa solo tiene que funcionar. Si no está funcionando, no sirve. Vas allí, si estás en el cliente, y llegas al cliente y vas a cambiarle la máquina. ¿Qué haces con la máquina de él? La desechas. No es así. En tus manos la usas, ¿vale? Pero en general la encuentras en chatarrerías de tu ciudad o en regiones cercanas, ¿verdad? Cuando hablo de chatarra, me refiero a esa empresa que recibe equipos, los desarma, recupera y vende las piezas, ¿vale? Y cuando hablo de reparación, ¿verdad? Me refiero a la reparación a nivel de componente y no al cambio de la placa, ¿de acuerdo? Déjenme aclarar esto con ustedes. Miren, es un punto importante. Reparar una placa significa eso. No es cambiar la placa. Mi televisor tuvo un problema. Mi aire acondicionado tuvo un problema. Cambié la placa y resolví el defecto en la placa. No. Tú cambiaste la placa. Estoy hablando de reparar el componente defectuoso, porque la placa deja de funcionar, porque uno o algunos componentes fallan. Entonces, entras aquí en la transmisión en vivo, ves un video de un amigo mío del sector mostrando que fue a manipular el deep switch, la llave de Phoenix se resbaló y el componente quedó dentro de la placa. ¿Se dañó la placa? Algunos componentes se quemaron donde él tocó con el destornillador y estaba cerca de ahí y se quemó. Algunos componentes se quemaron. Entonces, sustituyendo esos componentes que están quemados, ¿la placa vuelve a funcionar? ¿Necesito cambiar toda la placa? No necesariamente. No siempre vas a necesitar cambiar toda la placa. ¿De acuerdo? No siempre. A veces solo vas a cambiar el componente. Y cuando digo solo, que quede solo entre nosotros, ¿de acuerdo? Porque nunca le digas a tu cliente solo. ¿Por qué? Porque cuando le dices solo a tu cliente, él se imagina que no hiciste nada. Estás desvalorizando tu propio servicio. ¿Entiendes? Así que ten cuidado con las palabras que usas con tu cliente, sobre todo. Yo nunca soy solo un componente, tengo toda una base. Estaba conversando con un novato de la empresa que está trabajando en el taller. Él está evolucionando muy rápido, pero decía, no, es difícil, ¿verdad, amigo? Es arduo, ¿no? La jornada aquí es ardua. La BCR, pero va bien, amigo. Así es. En pocos meses ya está reparando placas, pero ese es el camino. Los primeros 6 meses son de mucha evolución. Los primeros 6 meses son de
cada día es mucho aprendizaje, cada día es muy bueno, muchas cosas nuevas sucediendo. Y después de los 6 meses te quedas, la evolución va disminuyendo, sigue ocurriendo, pero la curva de aprendizaje se reduce. Y es cuando logras ser más productivo, tienes más volumen de reparaciones, y él me cuenta dándome retroalimentación sobre la jornada. Como les dije ayer, la jornada es ardua, no es fácil, puede ser simple. Nosotros lo simplificamos mucho. Esta persona hoy tiene resultados muy rápidos porque está dentro del ambiente de AME. Un ambiente altamente... Cuando hablo de estar dentro del ambiente, me refiero a estar dentro de las plataformas, viendo el grupo, intercambiando ideas. Un ambiente muy productivo, un ambiente que facilita mucho, muy facilitador. Y entonces las personas tienden a obtener resultados más rápidos. En el ambiente correcto, ¿vale? Entonces, nuestra línea de razonamiento aquí, cuando hablo de reparación, me refiero a cambiar el componente defectuoso. Recuperar el circuito defectuoso y no cambiar la placa. Cambiar la placa cualquiera lo puede hacer, ¿vale? Cambiar la placa no tiene nada que ver con la reparación de placas electrónicas. Por otro lado, los fabricantes ponen cada vez más electrónica en los equipos. Entonces, vamos, veamos la percepción del mercado. Cuando al cliente se le deja de funcionar, es de carácter urgente, de carácter de emergencia. Entonces, el aire acondicionado está funcionando, deja de funcionar. El cliente quiere una solución rápida. El cliente quiere tener el aire funcionando rápidamente, ¿cierto? Solo que no quiere gastar mucho porque no está preparado para ese gasto. Es diferente de cuando la persona se prepara para comprar un aire, gasta el dinero, se prepara para pagarle al instalador. Cuando se daña, no está preparado, no quiere gastar y quiere resolverlo rápido. ¿Por qué? La persona pasa toda la vida con aire acondicionado. Cuando compra un aire ya no quiere vivir sin él. ¿No es así como funciona con nuestros clientes? Pasa toda la vida sin aire acondicionado. Compró un aire. Cuando deja de funcionar quiere que vuelva el mismo día. Hay que ir con la voz de samba el mismo día. Ya no puede vivir sin aire acondicionado. Eso es lo normal en el ser humano. Qué bueno, ¿no? Porque quiere que sea más rápido y más barato. Porque, de nuevo, es urgente. No estaba preparado para tener ese gasto. No estaba preparado para tener ese gasto. Y entonces, como no estaba preparado para tener ese gasto, quiere que sea más barato, pero también quiere que su aire acondicionado vuelva a funcionar de inmediato. Y los fabricantes cada vez aumentan más la tecnología. En cuanto a la evolución, ya no hay mucho más que inventar desde el punto de vista termodinámico del aire acondicionado, ¿cierto? Lo que se puede mejorar es la eficiencia energética. Es una tecnología nueva, es un Wi-Fi. Es una inteligencia de la máquina. Se va a encender cuando llegues a casa, va a percibir tu presencia, va a modular la temperatura. ¿Eso qué es? Es tecnología. Así es como va a evolucionar con la tecnología. ¿Y de dónde viene la tecnología? En la placa electrónica. Entonces cada vez más van a venir placas de Wi-Fi, placas de Bluetooth, placas de ionizador, placas de no sé qué, placas de cuentas. Cada vez más electrónica incorporada dentro del sistema de aire acondicionado. Cada vez habrá más electrónica dentro del aire acondicionado. Por un lado, el fabricante produce aire acondicionado con muchas placas electrónicas, mucha tecnología. Pero yo trabajo con el convencional. El convencional también tiene placa electrónica, ¿vale? Por otro lado, está el cliente que quiere una solución rápida y barata. Entonces, vamos a la situación. El aire acondicionado se detuvo. ¿Cuál es tu solución más rápida? ¿Es cambiar el aire acondicionado? ¿La más rápida y la más barata? ¿Es cambiar el aire acondicionado? No, esa es la más cara. Eso es. ¿Es cambiar la placa? No, esa es la más lenta. Puede que incluso sea más barata que cambiar el aire, pero sigue siendo caro y es lento. ¿Cómo así, Lama? ¿No encuentras placas para vender en las grandes tiendas de refrigeración? ¿No lo encuentras fácilmente? ¿Entendiste? ¿Lo encuentras en internet? Creo que sí, pero tarda 15 días en llegar. 7 días, 15 días, 21 días. Entonces, ¿qué se puede hacer más rápido y más barato? Y es caro, ¿vale? El plato. 1,000, 1,500, 1,300, 2,000, 2,500 reales. Máquina 9 y 12, ¿verdad? Placa del condensador.
que es la que más se ha reparado. Hecho esto, ¿cuál es la mejor opción que tengo? Reparar la placa. La reparación de la placa, voy a hablar de nuestra empresa, Lautec. La reparación de la placa estará lista en un máximo de 3 días. La placa vuelve a funcionar como máximo. Generalmente de un día para otro o a veces el mismo día. Y por una fracción del valor, un tercio, la mitad del valor de una placa nueva. Es lo más rápido y lo más barato. Y además esto es muy fácil de vender. Es muy fácil convencer al cliente de reparar la placa. Amigo, aquí tienes las opciones. Cambiar la máquina cuesta 3,000 reales. Cambiar la placa son 3,000 reales. Vamos a comprar la máquina y mañana volvemos con la máquina instalada. Perfecto, quita esta y la instalas. 3,000 reales por la máquina, más la mano de obra. 3,500 reales, no sé qué más. Cambiar la placa. Puedo solicitarla aquí. Va a costar 1,500 reales, más la mano de obra. Va a tardar 15 días y cuando llegue la instalo. O puedo reparar, la llevo con el chico de Lautec, la llevo a Lautec, se la entrego a ellos y mañana me la devuelven. El presupuesto va a quedar en torno a la mitad del valor. Un cuarto del valor, un tercio del valor, le sumo mi mano de obra y tienes la máquina funcionando toda la mañana, que es lo que quiere el cliente. Lo más barato y lo más rápido. Así de fácil es vender en este mundo. En esta situación, en esta condición en la que la persona tiene la máquina parada. ¿Entendiste? Entonces, este es el escenario de venta del servicio de reparación de placas. Y entonces, si haces este servicio, obviamente vas a ser una persona diferenciada en el mercado. Eso es lo que te va diferenciando. Fulano de tal llega ahí y la pone en la máquina. Fulano de tal que va y pone la placa en el cliente y dice, mira, arréglate, es la placa. Entonces el cliente tiene que comprar la placa o el cliente tiene que buscar una empresa para reparar la placa. ¿Entendiste? Entonces esos son detalles que te van diferenciando en nuestro mercado. Para quien ya es refrigerista, convertirse en climatrónico, vamos allá, tú eres refrigerista, trabajas, participas de esos grupos de refrigeración, ¿no? Esos grupos y tal, donde se habla mucho y todo eso. Todos esos tipos de los grupos son los competidores en la refrigeración, ¿de acuerdo? Son los tipos que, entre comillas, te quitan clientes. Ustedes están compitiendo, en general están compitiendo por el mismo cliente del mercado. Ese cliente, esa gente de esos grupos en los que participas, si eres de refrigeración, cuando te conviertes en climatrónico, todos esos tipos se vuelven potenciales clientes del climatrónico. Entonces, volverse climatrónico, ser climatrónico, ya sea en climatización, siendo alguien que repara placas o alguien que trabaja con aire acondicionado, tienes la oportunidad de transformar a todos tus competidores en potenciales clientes. Porque ya conoces a los tipos, ahora tú reparas, ese tipo te trae placas a ti, pueden traerte placas a ti. Y esa desunión termina siendo quebrada y el tipo pone la partida y tú resuelves su placa. ¿Entendiste? Entonces, el sector ya transforma a los competidores en clientes al volverse climatrónico. Es una forma de hacer ese cambio, ese giro, ese cambio de rumbo. Ahí puedes pensar, pero soy un principiante, no sé nada de electrónica, tengo miedo de no aprender, mi cerebro no va a retener todo esto. Vamos allá. Hable un poquito. Voy a reforzar esto hoy de nuevo. No sé nada. Todos los que saben algo hoy, yo, cualquier profesor, cualquier climatrónico, cualquier persona en el banco de trabajo, empezaron sin saber nada. Primer punto. Todos. No hay ninguna excepción a esta regla. Todos empezaron sin saber nada. ¿De acuerdo? Hoy en día tienes varias herramientas de enseñanza y aprendizaje que facilitan muchísimo el camino. Entonces yo aprendí de una manera súper difícil. Tengo un alumno, Juan Batista, que aprendió en la época de las revistitas. El mantenimiento electrónico. Caminos mucho más difíciles. Hoy en día es mucho más sencillo aprender, ¿verdad? Porque vas a entrar en la plataforma, va a haber reparaciones, va a haber clases, va a haber resolución de dudas, va a haber ayuda. Eso acelera muchísimo. No, nada. Y entonces no sabes nada, está bien. Empiezas a aprender, empiezas a familiarizarte con los términos, con las terminologías, empiezo a poner manos a la obra, a ver algunas clases. Como les comenté ayer, me preguntaron cómo estudiaba yo.
Entonces, cuando tengo un tema que no conozco, empiezo a ver cosas sobre ese tema, empiezo a estudiar, a mirar de manera pasiva, solo escuchando, viendo, aprendiendo. Y después yo voy de manera activa a aplicar, a ejercitar, porque es en ese momento cuando aparecen las dificultades. Dificultades, lo que me faltó aprender, entonces vuelvo, estudio, repaso y así voy aprendiendo. Así que si no sabes nada, todo maestro alguna vez no supo nada. Solo tienes que empezar y poco a poco vas a ir aprendiendo, ¿vale? Y tienes miedo de no aprender, de que tu cerebro no va a retener todo esto. No necesitas memorizarlo todo. No es un juego de memorización, es un juego de aprendizaje, de entender la lógica. Como cuando entiendes la lógica de un aire acondicionado o cómo funciona un coche para que ande. Ser conductor, sabes hacer que un coche ande. Eso es lo que tenemos que asociar con el funcionamiento. Sabes cómo funciona el motor del coche. Sabes usar el coche. Necesitas saber usar el coche. Entonces no necesitas memorizar. No soy bueno en electrónica porque memoricé todos los códigos de error. Porque memoricé todos los hechos. Soy bueno en electrónica porque tomo una placa, puedo analizar la placa aunque la haya visto por primera vez en mi vida. Eso es lo que me hace bueno en electrónica, ¿cierto? En mantenimiento electrónico es esta habilidad la que enseño y que tienes que aprender. No se trata de memorizar, sino de entender la lógica detrás del funcionamiento. ¿Por qué esto está así? ¿Por qué hay 5 voltios aquí? ¿Cuál es la lógica de tener 12 voltios? ¿Cuál es la lógica de tener 15 voltios en esta placa? ¿Cuál es la lógica de tener 1? ¿Por qué es así? Hay que ser curioso en este punto. ¿De acuerdo? ¿Entendiste? Entonces puedes pensar, en mi ciudad ya hay un tipo que repara. En mi ciudad ya hay un tipo que repara. Él llegó primero y se quedó con todos los clientes. Primero que nada, nadie puede quedarse con todos los clientes. Nadie puede quedarse con todos los clientes. No conozco ningún mercado, ningún sector, ningún mercado donde haya un solo jugador que tenga todos los clientes. Ese es el primer punto. Entonces, siempre hay un cliente que está siendo atendido. Ya hay 1 o 2 tipos en mi ciudad, Wanda. Y ahora, cuando empecé, había 2 tipos aquí en Fortaleza. Y yo no estaba en internet, no era el del informe ni profesor. Solo era un chico recién graduado, muy joven, un muchacho recién graduado que reparaba placas en la P allá en casa de su abuela. Así que 0 credibilidad y construí la credibilidad con 2 tipos grandes en el mercado, conocidos en el mercado, ¿entiendes? Y entonces tuve que ganar mercado. Con diferenciales, con reparación. Tomar la placa y repararla. El tipo de allá repara. Entonces te van poniendo a prueba. Recibí muchas placas solo para probarme. Voy a mandar esta placa para ver si él la resuelve. Es una de nuestras placas destruidas. Entonces el tipo es bueno. La gente nos pone a prueba. Es normal. Un error que muchos técnicos cometen en el camino es no divulgarse. Y entiendo por qué. Porque todos y cada uno de los cursos que realizan en su valiosa trayectoria profesional, hasta llegar a convertirse en el técnico o la técnica que son hoy en día, todos esos cursos, entrenamientos intensivos, formaciones especializadas, talleres prácticos o cualquier otra capacitación que hayan tomado, todo ello, absolutamente todo, solo les enseña la parte puramente técnica. Todo solo les enseña la técnica, ¿cierto? Entonces, cuando solo aprendes la parte técnica, piensas que eso es todo lo que se necesita. ¿Entiendes? Piensas que es solo la parte técnica. Incluso es algo que entreno mucho con mis alumnos. La persona entra y solo quiere la parte técnica, solo la electrónica. Yo dije, está bien. Aprendí electrónica, me quedé con la parte electrónica. Y después de que te quedas solo con la parte técnica, buscas entender cómo atraer clientes. Por eso, AMI ofrece un curso sobre atracción, retención y fidelización de clientes. ¿Entendiste? ¿Por qué? Porque tienes que aprender a promocionarte. No es que yo sea el mejor entrenador de tu ciudad, de Brasil, si nadie te conoce. ¿Entendiste? Entonces la gente tiene que conocerte. Tienen que saber quién eres y qué haces. Pero
La mayoría de los técnicos profesionales de nuestro sector, hablando de climatización en general, solo confían en su propio buen trabajo técnico. Y realmente tienes que confiar, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué funciona? Porque el chico es bueno y se corre la voz. Es lento, no puedes controlar el boca a boca, pero sucede. Si es bueno, naturalmente te promocionarán. No te limites a cambiar de componente en este viaje. ¿Vas a tender a crecer? Al principio lo serás, pero no permanezcas como un simple cambiador de componentes. ¿Qué es un cambiador de componentes? Lama. Es la persona que siempre espera que alguien le diga qué componente tiene que cambiar. Entonces piensas que la electrónica es, soy bueno en electrónica porque sé qué componentes cambiar para estos defectos específicos. Y no es eso. ¿Por qué? Porque si solo sabes cambiar componentes, siempre vas a necesitar que alguien te diga exactamente qué componente hay que cambiar. O te vas a quedar limitado a las partes que sabes cambiar. Y nunca vas a poder tomar una placa nueva, nunca vas a poder tomar un equipo nuevo, en el que tengas que romperte la cabeza para entender ese equipo, para poder desenvolverte con ese equipo. ¿Entiendes? Entonces no seas un cambiador de componentes, al menos no por mucho tiempo. Busca, sé curioso. Querer saber por qué ese componente causó ese defecto. Esa es la pregunta que tienes que hacerte en cada reparación. ¿Por qué fue ese componente el que causó ese error? ¿Por qué fue ese componente el que causó ese error? ¿De acuerdo? Pregúntate eso. Siempre. Cada defecto que repares. O seas bueno en electrónica, vas a tener que buscar tu primer cliente. Primero, segundo, tercero. Si ves a esos clientes ahí, hablarán de ti. Luego llega un momento en el que simplemente sigues creciendo, no haces ningún esfuerzo. El único esfuerzo que haces es permanecer, mirar, reparar. Y es bueno. Y tiene que ser bueno, ¿vale? Si no eres bueno reparando, date a conocer, conviértete en un experto reparando. Luego escala y date a conocer. Haz crecer el negocio y date a conocer. La forma correcta de hacerlo es profesionalizarte desde el principio. Arregla todo. No es solo ese equipo X. No es solo el truco. Arregla todo. Debes arreglar todo, porque así te diferencias. Eres la persona a la que llaman cuando nadie puede resolverlo, porque tú lo vas a solucionar. Sé esa persona en el mercado. Nunca te quedarás sin trabajo, nunca tendrás que cobrar barato y siempre tendrás clientes. Piensa en diferenciales. Busca diferenciales, profesionalízate. Actúa como un profesional desde el principio, sin miedo a equivocarte, porque los errores van a ocurrir. Y qué bueno que eres pequeño al mes, porque tus errores también son pequeños. Hoy en día, mis errores son mucho más notorios. El punto diferencial que traigo, la primera empresa que tiene IA, la primera empresa de climatización que ha implementado IA. De climatización, he puesto a disposición tanto el maestro de los códigos de error, que es una IA para atención en WhatsApp y ayuda con los códigos de error, como también el servicio de preatención de mi empresa, que es con IA. Hoy en día hay un vendedor real y una IA atendiendo a los clientes. ¿Por qué? Porque la gente quiere respuestas rápidas. La persona que está un domingo por la mañana hablando, preguntando, resolviendo dudas con mi equipo, no voy a pagarle a alguien. Tengo que dar descanso a mi equipo. Al ser humano de mi equipo le tengo que dar descanso. Pero ahí es donde África interfiere. Y atendiendo a mi cliente, diferenciando mi empresa. ¿Entiendes? Entonces, siempre estoy un paso adelante en el mercado. Haz lo mismo en tu empresa. Si en tu ciudad no hay nadie que repare la placa, sé tú el primero. Mantente por delante del mercado. Dejas de pelear por el precio, dejas de no tener clientes, te diferencias y te destacas. Ahora sí, diferenciales competitivos, ¿verdad? Lo que les menciono aquí son cosas que probé y funcionaron, diferenciales que realmente vale la pena tener. Y no diferenciales aleatorios que no te van a aportar nada en tu bolsillo, de ninguna manera. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? Tienes que ser el profesional raro del mercado. Sé el profesional raro del mercado. ¿Entendido? Ese es el modus operandi. Porque si mañana todos se equivocan con la placa, mi mente ya está preparada, ¿de acuerdo? ¿Qué es eso que no todos están haciendo, pero el mercado necesita? ¿Qué es eso que no todos están haciendo, pero el mercado necesita? Yo voy y... esa es la mentalidad que hay que tener. Entonces hay que ser climatrónico. Porque lo básico es reparar placas.
Hay que ser climatrónico. No es solo reparar placas. No es solo ser cambiador de componentes. Es ser climatrónico. Alguien que piensa diferente, que entrega soluciones al mercado y que es diferenciado. Y el mercado se da cuenta de esto. Espectáculo. Entonces, estamos juntos. Cuesta. Adiós, adiós, me voy.